Le decía que la semana pasada hablamos de Moisés, de la experiencia viva que tuvieron tanto Moisés como Josué dentro de la palabra de Dios, dentro del pacto, pero principalmente dentro de la obediencia, principalmente dentro de la obediencia. Y a veces nosotros desde la humanidad y desde nuestra carnalidad, nosotros hablamos de Moisés como decir, bueno, pero Moisés que no entró a la tierra prometida, pero Moisés que si golpeó la piedra, que si golpeó la roca, que si golpeó el agua, que si golpeó. Solamente Dios y Moisés saben lo que fue esa época candela con el pueblo de Israel, con el desobediente pueblo de Israel. Por eso es que vemos maravillosamente cómo el Señor Jesucristo habla con Elías y con Moisés. Los, o sea, ellos se manifiestan, se ven, pues los ve y también los discípulos lo ven. ¿Por qué? Porque esto nos muestra a nosotros que no solamente que el Señor Jesucristo fue antes de Moisés y antes de Elías, sino que Él es eterno. Fue antes y después de Moisés y de Elías. Es eterno el Señor. Pero sí, la palabra se puede utilizar. Hay una coinonía, o sea, una unidad perfecta entre los hijos de Dios que creemos la palabra de Dios. Y entre esos hijos de Dios está el primogénito, el que resucitó primero entre los muertos, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero también está Moisés, está Elías, está Eliseo, está un Josué, está un Caleb, Esther, está Abdías, está Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, nombres que están registrados en la palabra de Dios que ni ellos se imaginaban que sus nombres iban a estar escritos para la posteridad. Una Lidia, una Tabita, una, eh, un Timoteo. Y nosotros tenemos que pensar que nosotros somos tan remanentes como lo fueron ellos. Por eso hablamos de la experiencia de Moisés, de cómo Moisés fue el modelo de una vida de fe para Josué. Y que Moisés, la obra de Moisés fue en el desierto. O sea, fue en Egipto y fue en el desierto. Y la obra de Josué comienza ya fuera del desierto. O sea, el desierto ya había pasado. Y venía ahora la conquista de la tierra de Canaán. En este marco, entonces hoy vamos a ver este mensaje titulado La experiencia del Jordán. La experiencia del Jordán. Y la experiencia del Jordán no fue única para Josué. O sea, no fue para Josué solamente. Por eso es que la experiencia de la iglesia Emanuel Latinoamérica no es para la pastora Mari, en lo absoluto. Es para todos nosotros que la podemos disfrutar y que somos testigos de la respuesta de Dios en el campo. Cuando vemos a Suri, yo veo a Suri y yo veo de una vez la respuesta. La garantía de la continuidad del evangelio que Dios promete a través de los remanentes. Yo veo una Zoar y yo creo en la garantía de la continuidad del evangelio. Yo veo un Lian y yo creo en la continuidad del evangelio. Se está cumpliendo la palabra. Entonces nosotros decimos, es que no veo nada, es que no siento nada, es que no. Como el pollito, pollito, ¿qué sientes? No siento nada, no siente nada, porque estaba, ya lo habían cocido, el pollito decía, no siento nada, no siento los pies, no siento la cabeza, no siento ni las plumas, ya lo habían esplumado. Pero esto no es por sentir, esto no es por sentir. Vamos a la palabra en Josué capítulo 3 versículos del 1 al 13. Se levantó de mañana y él
Y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasar. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al hebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Amén. Entonces, veamos esto a modo de introducción. A modo de introducción. Y es que el mundo de hoy más que nunca, se ve hermoso por fuera. ¿No? ¿Cómo nos atrae el mundo? Con tantas cosas que hay en el mundo. De verdad que hay tantas cosas en el mundo. Pero si nosotros entramos en él, si entramos en el mundo, sabemos que es difícil. Es muy difícil. Por eso es que para que nosotros podamos vivir esta vida con verdadero valor en un mundo que está absolutamente corrupto, siendo nosotros los conquistadores, tenemos que tener la experiencia, que era lo que decíamos la semana pasada. Yo puedo tener la palabra aquí y por eso hablamos de grabar. Y la palabra se enraiza en mi corazón porque este corazón se lo rindo por completo al Señor. Y de manera continua entro en la palabra, oro con la palabra, medito en la palabra, agradezco y reconozco la obra de Cristo, que Cristo venció, como dice la alabanza que acabamos de ver ahorita. Pero hay otra alabanza que dice: en Jesucristo meditaré, en lo que Él hizo para ser mi Cristo. Entonces, medito y pienso todo eso y eso se va grabando en mi corazón. Pero cuando lo hago de manera continua, constante, continua, constante, continua y persevero en el disfrute,
entonces es imposible que en mí no se forme la naturaleza de evangelio. Se forma la naturaleza de evangelio. O mejor dicho, lo decimos de otra manera más sencilla. De manera natural, yo hablo con el evangelio, pienso con el evangelio, como con el evangelio, comparto el evangelio, vivo el evangelio, tomo decisiones con el evangelio, me acuesto con el evangelio, atardezco con el evangelio, anochezco con el evangelio, me muevo la madrugada en la cama y me acuerdo de la palabra, porque es la buena noticia en la que yo vivo. Yo vivo. Es la buena noticia en la que nosotros vivimos. Entonces, ¿qué es para nosotros hoy el Nuevo Testamento? ¿Qué es para nosotros el libro de los Hechos? ¿Qué es para nosotros, qué son para nosotros las cartas paulinas? Pues el libro de los Hechos es el cumplimiento experimental de los cuatro evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Es la experiencia de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es la vivencia del reino de los cielos en la tierra. Y cuando nosotros, a título personal, o sea, cuando nosotros podemos, valga la redundancia, personalizar el aposento alto de Marcos a través de nuestra oración centrada en que Jesús es el Cristo, que a través de él el reino de Dios descendió a los cielos, que nos garantiza el poder del Espíritu Santo y que a través de la oración nosotros podemos ver todo. Podemos ver el pasado y darnos cuenta por qué y para qué ocurrió esto. Puedo ver el presente y encontrar el camino en el presente y puedo ver el futuro sin temor. Entonces, el primer punto de la introducción es experimentar a título personal el aposento alto de Marcos. Experimentar a título personal. Yo, con el Dios Trino, experimento el aposento alto de Marcos. Y para experimentar Hechos 1:14, pues tengo que aferrar Hechos 1:1, Hechos 1:3, Hechos 1:8. Que Jesús sea mi Cristo y que el reino de Dios sea mi hábitat natural. Y que esto que les decía inicialmente, que el sistema del mundo, el vivir en el mundo, el ser atraídos por el mundo, y mire, entrar un poquito, que es lo que decía la semana pasada la palabra, no te vayas ni a diestra ni a siniestra. Si me desvío un poquito a diestra y un poquito a siniestra y parece que estoy disfrutando, ese disfrute, por ese disfrute Satanás nos pasa una factura bastante costosa, bastante costosa. Es como cuando tú llegas a un restaurante. Particularmente yo le decía la semana pasada, el domingo a la hermana Rosa, particularmente a mí me gusta muchísimo la comida del mar. Muchísimo, muchísimo es la comida que yo más disfruto. Entonces, si yo voy a un restaurante, a una marisquería, me desvivo los camarones, el cóctel de camarones y pare usted de contar. Entonces quiero pedir el cóctel de camarones, pero también quiero pedir los mariscos, pero también quiero pedir pulpo al ajillo, pero también quiero pedir y pido que me traigan todo eso. Puede ser que no me quepa toda esa comida en la panza, ¿verdad? Porque pedí con gula, pero tengan la certeza de algo. Aunque no me lo coma, por todo lo que yo pedí tengo que pagar. Y así es el mundo. Así es el mundo. El mundo es un restaurante que tiene a la carta todo lo que a usted le gusta. El mundo no le va a presentar algo que no le gusta. Le presenta en la carta todo lo que a usted le gusta. Todo. ¿Qué me gusta? Bueno, no me gusta estar sola. Ok. Entonces, ¿qué le gusta? Estar acompañada. Siempre necesito una compañía. Aquí lo tiene. Como venga para acá, aquí se le traigo la carta. Alto, bajito, pero eso sí, que no sea hijo de Dios. Que no tenga el evangelio. ¿Por qué? Porque si es hijo de Dios, pero es religioso y no tiene el evangelio,
Ese va a venir a la vida suya para parar el evangelio. Entonces, realmente nosotros tenemos, y voy con el punto 2 de la introducción, ¿cómo hago yo? Porque es que pareciera que es muy difícil, pareciera que es muy difícil, pero en lo absoluto es difícil. En lo absoluto es difícil. ¿Por qué a nosotros nos parece difícil? Porque no lo hemos experimentado. Pero una vez que lo experimentamos, es tan natural y es tan delicioso estar en el Señor que nada ni nadie puede ocupar ese lugar. Nada ni nadie se merece el lugar, ocupar el lugar que nos roba lo de Dios. Y a veces cuando nosotros hablamos así, los que tenemos la gracia de Dios, todos tenemos la gracia de Dios, pero por gracia de Dios podemos experimentar. Entonces a veces decimos, no, pero es que Dios es como que a uno le responde más rápido, a otros no. O sea, yo pienso que a mí nunca, yo pienso que los hijos míos nunca van a creer. Yo no sé cómo los hijos suyos creen, pero bueno, y usted me dice que no sé qué. Entonces a veces pareciera que darle un testimonio a la gente es darle una carga. En vez de que le dé gozo el testimonio, le genera carga, Karen, le genera cargas, porque parece que para ellos nunca se va a cumplir. Y lo ven tan difícil porque es que lo ven desde la carne. Y la carne solo trae fracasos. Por eso es que el punto 2 es cuando experimentamos la palabra, la oración y el evangelismo conectado a nuestra vida diaria. Entonces es que podemos experimentar. Y créanme, experimentamos sin que nosotros estemos esperando nada, sin que nosotros estemos cambiando la barajita con Dios. Bueno, te doy el 2 de oro y tú me das la sota de basto. No intercambien cartitas con el Señor. No intercambien nada, porque Él les va a dar completo así el mazo, completico, todo. Entonces, voy al punto 3. Por eso es que si nosotros tenemos la oración a tiempo marcado, la oración a tiempo marcado, ¿qué es lo que logra? Que nosotros vayamos experimentando el sistema. Bueno, yo marco, o sea, yo marco la oración, porque es que yo no tengo oración. Yo no, yo de verdad que a mí se me va por allá como a las 2 de la tarde. Empiezo por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, líbranos, Señor Dios, nuestro nombre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Santa María, Madre. Ay, no, no, verdad, verdad. Ay, es que no he orado, Dios, no he orado hoy. Mira, son las 2 de la tarde. Por allá nos acordamos. Por eso es que hacemos la oración marcada. ¿Para qué? Para comenzar a experimentar la oración. Para comenzar a disfrutar el deleite de estar con nuestro Dios Trino, con nuestro Padre Celestial, con Cristo nuestro hermano y con el Espíritu de Dios que nos comunica con el Padre y con el Hijo. Entonces, así comienza la experiencia con la oración marcada. Y rápido nos damos cuenta cómo empezamos a conectar todo con la palabra. ¿Qué significa conectar todo con la palabra? Es una respuesta. Es una respuesta. Ayer hablaba con una persona que me decía que yo siento que no, que ya no tengo fuerza, que yo no sé cuándo Dios me va a responder. Y le digo, ayer yo te llamé, por cierto. Yo te llamé y tú no me respondiste el teléfono. Ay, sí, verdad. Lo que pasa es que me llamaron de un organismo. Me llamaron de un organismo. ¿Y eso? ¿Qué organismo te llamaron? Ay, no, yo no sé. Es una persona que me había anotado a mí en una lista para que me dieran un apartamento y me llamaron que según la lista ya lo habían cerrado, pero que a mí me iban a incluir. Y me llamaron para decirme que me van a dar ese apartamento en enero. Ah, ok. Pero ¿a quién le van a dar el apartamento? Al que Dios no le da respuesta, a la que Dios nunca le va a dar respuesta. Ay, pastora, es que yo quiero que esto se termine rápido. Y yo, el que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No puede ser perfecto todo. Ya, ya, ya. Porque llegar a esa perfección que solo es de Cristo
es un paso a paso que se disfruta todos los días. No es un poco a poco. Porque lo que Dios nos da nunca es poco. Nunca es poco. Y ya nos dio todo. Pero si dentro de esto nos da las respuestas, entonces nunca en el Señor lo que nosotros recibimos es poco. Cuando comenzamos a orar, viene la respuesta sí porque sí. Y las respuestas vienen hasta que Dios nos permite el campo. A veces Dios nos permite el campo en 2 meses, en un mes, en una semana, en 6 meses, en un año, en 3 años. No importa, porque para Dios un día son como 1000 años y 1000 años es como un día. Pero nosotros no le podemos poner la camisa de fuerza al Señor. Y esas pequeñas respuestas, que pareciera que son pequeñas, pero les digo que nada es pequeño en el Señor, esas respuestas, wow, ahora puedo orar. Wow, yo antes cuando veía a mi primo, de verdad que, ay, donde le veía la cabeza no le quería ver los pies. Ay, porque es que lo tenía atravesado aquí en el cogote, aquí, atravesado hacia atrás. Porque pesado como un collar de bolas criollas. Ese primo mío que usted no lo conoce. Y ahora vi a mi primo Carlos. Ah, sí, ¿lo viste? Sí, nos tomamos un café. Entonces yo digo, wow, el collar de bolas criollas adelgazó. Gloria a Dios que adelgazó el collar de bolas criollas. ¿Sabes lo que son las bolas criollas? Los peruanos. Sí, ¿no? Yuseri, ¿qué son las bolas criollas en los peruanos? ¿No las juegan? Allá también juegan bolas, mis hermanos, ay, ¿cómo que se llama? No recuerdo. Me- ¿Cómo? Bolos, boliche, bolos. Así, boliche. Sí. Eso es boliche. No, pastora, aquí no, aquí en Perú no existe ese tipo de juego. No hay No, bolas no, criollas, porque una hay, cosa no, es el no hay, no hay. boliche y otra cosa son las bolas criollas. No Las- es nada, para ok, nada. las bolas criollas se juegan generalmente en canchas de tierra, entonces son unas bolas así pesadas. Y hay una bolita pequeña así que se llama el mingo. Ese juego Le consiste dicen que, canicas. no, aquí está el mingo y tienes que tirar esa bola grande para que el que gana es el que llegue más cerca al mingo. Pero ahora imagínense hacerse un collar de bolas criollas. Pesado, te pone así, te pone así. Entonces, estamos hablando de que si las respuestas llegan, el campo va cambiando. Porque que nosotros pensamos el campo. Ay, yo voy a ir para la universidad y no sé qué. Ay, yo voy a ir para la región donde están los brujos. Ay, yo voy a ir para... No, el campo es tu propia casa. El campo es tu propia mente. El campo es tu corazón. El campo es tu devoción. Ahí comienza la sanidad. Ahí comienza la sanidad. Y respuesta a respuesta, día tras día. Si podemos hacer esto las 24 horas del día, si podemos hacer, ¿qué significa las 24 horas del día? Que yo antes de dormir, yo oro, medito, agradezco y mi espíritu reposa en el Señor. Mi alma reposa en el Señor y mi cuerpo tiene un reposo verdadero y profundo porque descanso en Él, porque no dejo ningún pensamiento de preocupación aquí antes de ir a dormir. No lo dejo aquí, tampoco lo dejo aquí, lo entrego, lo rindo, disfruto, creo y nada más nada. Ni siquiera espero, ay Señor, pero que sea mañana, porque es que mañana es que yo tengo que pagar esa cuenta. Ay Señor, no pensemos así, porque eso es limitar a Dios. Entonces, por eso es que podemos tener las 24 horas. Siendo así, vamos a la palabra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esta palabra que estamos leyendo? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Venimos de Abraham, Isaac, Jacob,
José y 400 años de silencio. ¿Sí? De ahí venimos. Pero esos 400 años de silencio, ¿por qué se dieron? Porque el hombre volvió a la desconexión con Dios. ¿A qué volvió el hombre? ¿En dónde puso la mirada el pueblo de Israel? En Egipto, que se veía hermoso por fuera. Ahí pusieron la mirada. En Egipto, que se veía hermoso por fuera. En Egipto, porque ellos eran la familia del gobernador. Por eso es que la palabra dice, llegó un momento que había pasado tanto tiempo, ¿verdad? Que llegó uno que no conocía a José. ¿Por qué no conocía a José? Porque no se estaba predicando la palabra de Dios. No se estaba predicando la palabra. El pueblo de Israel perdió el pacto. Y al perder el pacto, la consecuencia fue esclavitud. Cayeron en esclavitud. Entonces, el punto uno, que hablamos de la introducción, el punto uno es para nosotros. ¿Qué hacemos? Porque nosotros tenemos que ver esta experiencia del Jordán, así como vimos la experiencia así como vimos la experiencia de Josué, de cómo Josué experimentó el pacto. Ahora veamos la experiencia del Jordán como nuestra. ¿Cómo hago yo la experiencia del Jordán mía? Josué 3:3. Esta experiencia del Jordán es, sigue el arca. Sigan el arca. Voy a buscar la palabra, denme un segundo. Gracias, hermano Alberto. Y mandaron al pueblo diciendo, ¿quiénes lo mandaron? Los oficiales. Quiere decir que desde que partieron de Sitín y vinieron al Jordán, estuvieron 3 días preparándose en oración, esperando las instrucciones. Recorrieron el campamento y le dijeron al pueblo, cuando ustedes vean el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, los representantes de Dios, ustedes van a salir y van a marchar en pos de ella. Ahora, ¿qué contenía el arca del pacto? Porque esto no está obsoleto. Esto no está obsoleto. ¿Qué contenía el arca del pacto? Dentro del arca del pacto estaba la tabla con los 10 mandamientos. ¿Qué significa la tabla con los 10 mandamientos? La palabra de Dios. Estaba la vara de Aarón que reverdecía y es la vida y el poder del Espíritu Santo en nosotros que nos resucita cada día, que nos permite comenzar de nuevo cada día. Pero además estaba el maná. Y para mí el maná representa mucho. Porque para mí el maná representa cuando no tengo nada, cuando no cuento con nadie, del cielo llueven las bendiciones y las respuestas para mí. Pero Dios nunca me va a dejar. Dios nunca me va a dejar a desamparar. Dios nunca me va a permitir que yo perezca. Dios no deja a sus hijos avergonzados nunca. Dios siempre está con nosotros. Dios nos da todo. Y Dios jamás olvida sus promesas. Estoy hablando de las 4 palabras absolutas en Dios. Nunca, jamás, todo y siempre. Nunca el Señor nos va a dejar. Entonces, los manda, vayan, cuando ustedes vean el arca del pacto. ¿De quién es el arca del pacto? De Dios. Sigan la palabra. Sigan la guía del Espíritu Santo que nos aviva, bueno, sigamos la guía del Espíritu Santo que nos aviva y confiemos en que las respuestas de Dios trascienden el tiempo y el espacio. Dios es espíritu y el poder y la vida de Jesús trasciende todo lo físico, lo imposible, lo natural, lo material, lo trasciende. Amén. Vamos al punto 2. Primero, entra al Jordán. Ese es el punto 2. Primero, entra al Jordán.
Les voy a dar los puntos porque les acabo de hablar del arca del pacto, les acabo de hablar del arca del pacto, de la vara de Aarón, todo esto, y no le di los versículos bíblicos. Éxodo 20, del 3 al 17, es la palabra inmutable. Éxodo 20, del 3 al 17. El maná, Números 11, del 7 al 9. Y la vara, Números 17, 10. Nosotros no conocemos el camino que tenemos que recorrer. No lo conocemos. Por eso es que a veces ustedes me escuchan decir, este día es único e irrepetible. Único e irrepetible, porque ningún día se repite. Yo no sé qué trae el día de mañana. Lo que yo sí sé es que el día de mañana lo puedo vivir confiadamente dentro de la palabra del Señor. Amén. Entonces, primero entra al Jordán. Josué 3:8. Fíjense ustedes cómo es el, em, la sincronía perfecta de Dios entre los que Él llama en el horario que nos llama con las diferentes funciones que tenemos que cumplir. Estaba Josué, y aunque aquí la palabra no habla de Caleb, estaba Josué, estaba Caleb, estaban los oficiales, ¿no? Los que tenían, los que ordenaban a las personas por grupos de personas, los que comandaban las personas por grupo, los que los organizaban por grupo. Pero también estaban las 12 tribus que descienden de los 12 hijos de Jacob. Pero había una tribu especial, que es la tribu de los levitas. Y eso es lo que representamos nosotros hoy. Nosotros hoy representamos a la tribu de los levitas, a los que llevan el sacerdocio. Eso es lo que somos nosotros. Por eso es que cuando hablamos de Cristo como verdadero sacerdote, nosotros siendo los sacerdotes del Señor, ¿qué hacemos? Hablamos del problema del pasado, la ley del pecado y de la muerte, y Cristo como el que cambia la ley a la ley del espíritu de vida. ¿Quién lo puede hablar? Los que tenemos esa verdad absoluta que somos nosotros. Ahora, Dios le dice a Josué en el versículo 7, le confirma lo que vimos en el capítulo 1, pero le da la autoridad a Josué. Tú le vas a decir esto a los sacerdotes. Los sacerdotes son los que llevan el arca del pacto. Nosotros somos los que tenemos la palabra. Nosotros somos los que tenemos el poder del Espíritu Santo. Nosotros somos los que tenemos las promesas de Dios y la garantía del cumplimiento de las promesas. Cuando hayan entrado hasta el borde del agua del Jordán, paren. Cuando hayan entrado, paren. ¿Y qué hicieron ellos? En obediencia, entraron. En obediencia, José le dice a los hijos de Israel, acérquense, escuchen las palabras de Jehová vuestro Dios. Primero las instrucciones para los sacerdotes, luego las instrucciones para el pueblo. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará fuera toda la fuerza de la oscuridad y todo lo que se quiera oponer para que ustedes conquisten el campo, las almas, las vidas, las naciones y las 237 naciones y las 5.000 tribus al que yo los estoy llamando. He aquí el arca del pacto del Señor. ¿Saben cuál es el Señor? El Señor de toda la tierra. Crean eso. ¿Quién es mi Padre? El Señor de toda la tierra. El Señor de toda la tierra.
Y vean el versículo 13, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, ¿quién es Jehová? El Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, cuando los pies se asienten en las aguas. Por eso es que tenían que entrar, entren y paren. Las aguas se asienten. Las aguas, perdón, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, cuando sus pies estén firmes, seguros, seguros, que están dentro de la palabra, entonces no habrá nada imposible. Era imposible que las aguas se dividieran. Lo imposible para los hombres, pero no para Dios. ¿Qué se está cumpliendo aquí? Exactamente lo mismo que en el Mar Rojo. El Mar Rojo tenía que abrirse. Pues sí tenía que abrirse. Pero no porque los hombres pujaran, sino porque Dios les estaba acortando el camino. Dios nos acorta el camino para que cumplamos la misión, hermanos. Él nos acorta el camino. Él nos guía. Él no solamente que nos ayuda, porque sí, dice la palabra en Marcos 16, que el Señor Jesucristo, resucitado y ascendido a los cielos, ayudaba a los discípulos a que predicaran el Evangelio. Entonces, si los pies del sacerdote, de los sacerdotes que cargan el arca del pacto, entran al Jordán, ¿y qué dijo el Señor? ¿Qué le dijo a Josué? Este se partirá. Entonces, si yo sé que Dios tiene un plan para mí, porque lo creo sin duda alguna, gracias, cariño lindo. Entremos con todo. ¿Por qué? Porque todo está en las manos del Señor, todo. Y el núcleo de la Biblia es Cristo, pero Cristo nos da una garantía. Todo lo que pase en nuestras vidas será utilizado por el Señor dentro de su plan. Dentro de su plan. ¿Por qué? Porque es que el plan es de Dios. Me preguntaba una persona ayer, ay, si le comparto el evangelio, y si no sé qué, y si me dice que no. ¿Qué pasa? Y te dice que no, si te dice que no, no va a pasar nada. ¿Cómo no va a pasar nada? No pasa nada. No pasa nada. Tú le dices, ah, está bien, pero nos podemos seguir viendo para que sigamos hablando para que sigamos eh, viendo el poder de Dios, la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, cómo es tan fácil vivir la vida cuando conocemos la Biblia. Y si me vuelve a decir que no, bueno, pues si te vuelve a decir que no, no pasa nada, porque eso está escrito. Toca el Señor la puerta de su corazón a través de ti. Y si te dice que no, está ejerciendo su libre albedrío. Si te dice que sí, está ejerciendo el libre albedrío. Y si te dice que no, también está ejerciendo su libre albedrío. No pasa nada. Pero ¿cómo no va a pasar nada? No, porque es que el Evangelio no, el Evangelio es un regalo de Dios para el que lo recibe. Tú le estás dando el regalo. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a poner el regalo por la cabeza? Yo que te traía este regalo. Ay, hermana Silvia, yo que te traía estas flores. Ay, a mí no me gustan las flores. ¿Cómo que no? No, a mí me da alergia. Pum, pum, le doy con las flores por la cabeza. Porque ¿cómo no me va a recibir las flores? No hacemos eso, ¿verdad? No hacemos eso. ¿Por qué no lo entendemos con el Evangelio? Porque seguimos queriendo hacer las cosas en nuestra fuerza. ¿Qué hacemos? Me dice, entonces, ¿qué hago? Ore por esa persona. Mírelo con amor, mírelo con misericordia, mírelo con gracia. No dice pía a su hijo del diablo que caiga en la quinta paila, porque no, 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 sino que nosotros tenemos un poder, que es el poder de la palabra, el poder de la oración. Veamos dentro de la palabra Apocalipsis 1 del 1 al 3, dentro de este mismo punto 2, hermano Alberto.
Apocalipsis 1, del 1 al 3, es muy conocido para nosotras esta porción de la palabra. Dice así la palabra del Señor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurada Epifania, que lees la palabra. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Entonces, entremos a la palabra. Primero entremos a la palabra. Asentemos nuestros pies dentro de la palabra. Transitemos nuestro camino dentro de la palabra. Por eso es que nosotros, recuerdan la palabra de la adivina, capítulo 16 del libro de los Hechos, versículo 8. La mujer dice, estos son los hijos del Dios Altísimo que muestran el camino de la salvación o que predican el camino de la salvación. Eso somos nosotros. Por eso es que el diablo sabe quiénes somos nosotros. Y así tiene que vernos, como los hijos del Dios Altísimo, salvos en Cristo, que predicamos solo Cristo, solo el reino de Dios y solo con el poder del Espíritu Santo. Voy al punto 3. Cuando vemos Josué, ya no es el capítulo 3 que leímos, pero cuando vemos Josué 4:7, el Señor le dice a ellos, ustedes pasaron por medio del Jordán, construyan un monumento para la siguiente generación. Quiere decir, construyan. Cuando dice un monumento, lo hicieron con piedras del río. Que construyan un monumento que cuando vean dentro del río, eso que dice, y esas piedras que están ahí, ¿qué son esas piedras? ¿Qué es eso que está ahí? No tenían ni siquiera que preguntar, porque los padres tenían que transmitirle el pacto a los hijos. Tenían que transmitirle la experiencia del Jordán, la experiencia de Egipto, la experiencia del día de Pascua, de la fiesta de Pascua, de la experiencia del tabernáculo en el desierto, todas las experiencias. Por eso es que este tercer punto es construyamos un monumento con nuestra vida para la siguiente generación. ¿Por qué? Vamos a ver 3 puntos dentro de este punto 3, 3 subpuntos, por decirlo así. Y es que venga la era que venga, sea el tiempo que sea la época que sea, el pacto de Dios siempre va a continuar. Velemos nosotros porque sean nuestras generaciones las que le den continuidad al pacto de Dios. Punto 2. Si nuestros hijos preguntan, cuando nosotros les hablamos de la palabra, ellos deben regocijarse de todos los testimonios que nosotros tenemos, que son reales, ¿no? No que sean cosas que nosotros, porque yo a veces escuchaba unos testimonios de la iglesia que yo pensaba, esto de verdad es un testimonio. Pero nosotros debemos inclusive registrar, lo hablaba con Karen años, Karen, registremos lo que el Señor hace. Y yo tengo cuadernos y cuadernos y cuadernos y cuadernos que yo le decía a Karen, Karen, estos cuadernos,
Cuando ya yo no esté en la tierra, puede ser, pero un día todo esto que el Señor me dio se va a publicar. ¿Por qué? Porque son evidencias reales, hermanos. Evidencias reales. No, que yo, entonces yo iba a picar, ¿no? Esta mañana, yo iba a picar un pan, ¿no? Pero como estaba apurada, yo me corté con un cuchillo. Y entonces me corté, pero ¡ay! Ahí vino la mano de Dios y en vez de rebanarme el dedo completo, mire, chiquitico me corté, que en verdad me corté. Chiquitico me corté porque Dios metió la mano. No, hermano. Esos son los testimonios que daba la gente en la iglesia. No, hermano. Que nosotros dejemos nuestra vida como un monumento. Que nosotros, que puedo decir, no, mi mamá antes tenía, ahora sí. Y de repente mi mamá creció así. Y no por lo material, que lo material sin duda alguna viene. Sin duda alguna, crean lo que es así. Que lo material se da también de manera natural. Cuando nosotros primero ponemos lo del Señor. Pero que no sea eso, sino que la mejor herencia es que nuestros hijos nunca sean mendigos espirituales, nunca sean mendigos espirituales, que no sean ni esclavos, ni cautivos, ni colonizados, que no sean esclavos de los hijos del diablo, que no envidien el mundo y todo lo que él trae, porque el mundo solamente trae desastres. Y el punto 3 de este punto 3 es no solo a nuestros hijos, no solo a nuestra descendencia, sino que nosotros dejemos un monumento eterno para las siguientes generaciones. Que la descendencia nuestra no la veamos encasillada. Mis hijos, mis nietos, mi pollo, mi gato, mi gallina, no. Lo más importante es lo nuestro. ¿Por qué? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Y si usted no tiene evidencia dentro de su familia, y discúlpenme, los que todavía no tienen evidencia dentro de su familia, crean que está no solamente preparado, está hecho. Créalo, crea lo que está hecho, porque es la palabra del Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Pero ellos no quieren oro, quebranto y creo. Amén. Entonces concluyamos. Debemos encontrar nuestro Jordán. ¿Qué es lo que se tiene que partir? ¿Qué es lo que se tiene que abrir en mi vida? ¿Qué está cerrado en mi vida? ¿Qué es lo que está cerrado? ¿Y cómo lo encuentro, hermanos? O mejor dicho, yo encuentro mi Jordán. Ah, yo tengo un Jordán. Ese Jordán está cerrado. No hay forma ni manera de cruzarlo. Nosotros tenemos la respuesta. Y allí es cuando nosotros desafiamos en oración. Yo voy a orar 40 días, por ejemplo, ¿no? Nosotros hemos hecho oraciones de 40 días, pero estamos hablando de lo personal. Yo voy a hacer oración concentrada 40 días. Y pueden pasar los 40 días y no ocurre nada. Es que nosotros queremos que sea así, que sea así. Y no sé cómo sería, que este es el problema. Así que diga, colorín colorado, este cuento se ha acabado, ya pasó todo. No, yo puedo orar 40 días, 50 días, 60 días, y si mi intención es correcta, y no es que yo le quiero doblar los brazos a Dios, que yo sigo digo, porque cuando no me conteste no te voy a soltar. Lloro en disfrute. ¿Sabes por qué, Señor? Porque aunque esta área de mi vida esté cerrada, lo más importante es que yo no tengo ningún poder para abrirlo, pero reconozco que tú lo tienes. Y si se abre, es porque está dentro de tu plan. Y si se mantiene cerrado, es porque también es tu plan. ¿Y quién soy yo para contradecir tu plan? Lo más maravilloso es que oré 40 días y cómo me siento diferente. Ya no tengo tanto sueño, ya me levanto a orar, ya anhelo orar, ya ando tirirín. Y alguien me dice, sé que estás cantando.
Esa es la que dice, sé que está cantando, sé que está cantando, me dice. Dice, esa es la alabanza que dice tal cosa, ¿no? Y yo no estoy cantando en voz alta, yo estoy... Esa es oración profunda, me dice. Esa es oración profunda. Y es natural que brote este de nosotros. Entonces, ¿cómo descubrimos nuestro Jordán? Descubriendo nuestra oración, descubriendo nuestro evangelismo y descubriendo nuestra ofrenda. Ah, yo tengo que descubrir, yo sé, no, pero ¿qué voy a descubrir? Si yo tengo 60, mire, yo voy a cumplir este mes, voy a cumplir 39 años y tengo 60 años orando por eso y no ha pasado una lista. Ah, bueno, ya usted sabe que ese es su Jordán, ¿verdad? Ese es su Jordán. Ok, ¿cómo enfrenta ese Jordán? Ay, no, ya yo estoy hasta cansada, ya a mí no me importa. Ay, si no te importa, ¿cómo sabes que ese es tu Jordán? Ah, ok. Entonces, descubramos cómo eso cambia, cómo esa tiniebla es quebrada en oración. Descubramos nuestro evangelismo, porque yo misma tengo que evangelizarme. Es que eso, cuando veo al primo, es que lo veo y no, se me cae gordo, es que yo no lo soporto, es que yo. Ah, el problema eres tú. No, es que usted no sabe lo malazo que es él, pues él puede ser tomar lo malazo que sea, ni no he ido al diablo, ni que sea malazo. Pero tú no eres hijo del diablo. Tú no eres hija del diablo. Cambia tú. Cuando nosotros cambiamos, entonces nosotros podemos entender que todo lo que viene a nuestra vida y todo lo que nosotros tenemos es una ofrenda viva para el Señor. Primero nuestra vida, nuestra oración, nuestra conexión espiritual. Y luego conectamos todo lo que nosotros poseemos para que el diezmo y la ofrenda se haga en olor fragante delante del Señor. A veces nuestro Jordán es el diezmo y la ofrenda. Es que no me queda, es que no puedo, es que no tengo, es que no me alcanza, es que no me queda. Ese puede ser tu Jordán. ¿Cómo venzo yo eso? Entonces lo hemos visto. La experiencia del Jordán es creer que como estuvo con Moisés, así está con nosotros. Amén. Y no solamente eso. Dice, yo te voy a engrandecer y los demás van a ver que como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Le pudo haber dicho nada más Cayetano así, como estuvo con Moisés, voy a estar contigo. Pero no le dijo eso. Dijo Josué, todos van a ver que como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Porque la autoridad espiritual que el Señor nos ha dado a nosotros, también los demás la tienen que ver. Amén. Vamos a orar. Ay, Señor. Cuando hablamos de experimentar, Señor, es que es imposible que al aferrar tu palabra, al disfrutar la oración, no vengan las evidencias. Por eso nosotros te pedimos, Señor, que podamos tener nosotros verdaderamente experimentar tu poder todos los días en nuestro diario vivir, todos los días en el campo, que sabemos que el campo es difícil, pero para ti no hay nada difícil. Y que nosotros, como sacerdotes, dentro de esta bendición que tenemos, podamos aferrarnos a la palabra que recibimos, Señor, a través del culto, a través de los diferentes cultos que nosotros hacemos cada vez que recibimos la palabra y que nosotros podamos seguir el arca del pacto, que nosotros podamos dar un paso de fe frente al Jordán de nuestras vidas y que aún así, Señor, cuando lo busquemos y tú nos los muestres, podamos disfrutar dentro de la oración, dentro del evangelismo, dentro de la ofrenda, que este Jordán también forma parte de tu plan para que nosotros dejemos en esta tierra el legado,
el monumento del pacto para las siguientes generaciones. Que la Iglesia de Emanuel Latinoamérica, desde Canadá hasta Argentina y hasta las 237 naciones, levante discípulos absolutos, Señor, que con tu pacto, con la oración, podamos disfrutar la buena noticia de Cristo las 24 horas del día. Y en ti, Cristo, en tu camino, en tu palabra, en la vida y el poder de tu nombre, nosotros podamos avanzar cada día, confiados, seguros y gozosos. Te lo pedimos y te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.